Bueno, como todos saben, este es un programa nuevo, un programa fresco, de una temporada nueva de un nuevo podcast. El primer episodio del cual he querido hablar es sobre lo que ha ocurrido esta semana respecto a nuestras ex autoridades, concretamente de la señora Yanine Áñez, quien fue autoridad durante la gestión del 2020 a raíz de un fraude electoral, porque fue un fraude electoral y de ahí no hay más discusión, encabezado por el señor Evo Morales y algunos de sus bichillos, en donde se ha generado una convulsión social en el 2019 y se desprende esta sucesión, que la verdad no quiero entrar al fondo de si ha sido constitucional o no ha sido constitucional, debido a que quiero dejarlo eso para otro tema, para otro momento, otro episodio. Pues es un tema profundo y tengo un criterio bien particular que estoy seguro muchos no van a compartir. Pero más allá de eso, esta transición del poder que se hace a la señora Yanine Áñez, ocurre después de un ambiente muy caliente, una situación muy complicada, un cerco a las ciudades, amenazas de bloqueos, muertes, que han desprendido la necesidad, sí, una necesidad de esta sucesión. Y ahí no hay mucha discusión al respecto. Había una necesidad de que el poder suceda, de que el poder se vaya. Bueno, no sé qué está pasando ahí con mi camarilla. Vamos a arreglarla. Eso es. Bueno, esto para los que van a ver el video hoy en Facebook. Bueno, sucede entonces que esta sucesión del 2019 viene a raíz de una serie de actos violentos y que asume el poder la señora Áñez en una circunstancia muy complicada. Y después de esta circunstancia complicada viene una pandemia, la pandemia del COVID-19 que todos actualmente estamos atravesando aún y que evidentemente viene acompañada de una crisis económica violenta, fuerte. Sin embargo, en el transcurso de lo que ha ido ocurriendo durante la gestión de la señora Yanine Áñez, también ha tenido tintes que son importantes destacar. Entre esos son el tema de la crisis de los respiradores, por los cuales ahora está habiendo procesos legales, el tema de la crisis de los ministros, que ha habido más ministros que buenas intenciones, me parece, y así sucesivamente han ido rotando las circunstancias por las cuales ahora, después de unas elecciones, digámoslo, entre comillas, democráticas, gana el señor Luis Arce Catacora, y el señor Catacora lo que hace es, después de determinado tiempo no muy largo, inicia acciones legales en contra, bueno, empieza a ejecutar mandamientos de aprehensión en contra de estas ex autoridades, y hoy tenemos una mujer que se encuentra delicada de salud, asesorada con un tema legal muy complicado, una situación muy delicada, un ministro prófugo, dos ministros prófugos, curiosamente los que estaban más cerca de ella y que la han dejado desde mi punto de vista al muere, y otras ex autoridades, otros ciudadanos como el señor Luis Fernando Camacho, que ahora es autoridad de Santa Cruz, en donde se están por ejecutar mandamientos. ¿Qué ocurre con estos mandamientos? Los mandamientos de aprehensión, un poquito detallando cómo se revelan. Escuché yo mucho en las noticias y lo escucho en el transcurso de mi carrera, que mucha gente dice, no me han citado previamente, no sé cómo han sacado mandamiento de aprehensión, si nunca me han notificado. Es importante que las personas sepan que para empezar no es necesario cumplir la formalidad de la citación a efectos de ejecutar un mandamiento de aprehensión. Cuando se inicia una causa penal en nuestro país, concretamente el Código Penal, el artículo 226, indica que la Fiscalía puede emitir una resolución de aprehensión en donde determine dos cosas: que quien se aprenda sea con probabilidad de autor y que con probabilidad se oculte, fugue, obstaculice la investigación. Y estos son los dos causales por las que se puede emitir directamente una resolución de aprehensión. No lo digo yo, lo dice la ley y es algo que se puede hacer y que evidentemente no se tiene que tocar a decir no me han citado. Es algo que se puede hacer y desgraciadamente se utiliza mucho este instrumento para hacer este tipo de actos abusivos. Ahora, ¿qué pasa después? Se la prende, se la trae a La Paz y así sucesivamente viene una seguidilla de actos en contra de la expresidenta. Estos actos, este inicio de procesos legales, este inicio de actos legales en contra de una persona, son una práctica que inicialmente, y quiero ser incisivo en ese aspecto, inicialmente ha comenzado como una práctica electoral.
que se realiza, es decir, en momentos de campañas electorales, en momentos electorales. Sin embargo, en nuestro país y en toda la región de Sudamérica existe una corriente ya un poquito más expansiva de esta práctica a la que quiero hacer referencia, y su uso. Y la práctica se llama lawfare. El lawfare es una práctica conocida como el uso de instrumentos judiciales con fines políticos. Eso quiere decir que se utilizan los mecanismos jurisdiccionales a efectos de ejercer un control político, una persecución política. Y quiero también ser incisivo en ese punto. Estamos ante una persecución. Vale decir, una persecución que ha sido legitimizada, tal vez, pero persecución al fin y al cabo, en donde lo que se está pretendiendo es descartar objetivos políticos. Y ese es el objetivo de esta práctica. Como decía, tiene un inicio primeramente electoral, es una práctica relativamente nueva, pero que en esta región se ha utilizado ya de forma más fuerte, más violenta. La práctica lawfare nace concretamente en 1975 de un artículo de John Carson, un sociólogo, un humanista, en donde dice que en un tratado, en un pequeño texto llamado ¿Hacia dónde va la ley, humanidad y barbarie?, hace referencia precisamente a este término como un instrumento de política para, de forma operativa, ejecutar y eliminar medios u objetivos políticos. Arreglo un poquito la cámara, eso. Entonces, estos instrumentos o medios políticos son precisamente la judicialización de la política. Y más adelante, Oxford, respaldando un poquito esto, dice que las lawfare son acciones judiciales emprendidas como parte de una campaña contra determinada persona o determinado grupo. Y yo creo que hace inclinación más precisamente a esta naturaleza de campaña política, un instrumento de campaña política de momento electoral, en donde se utilizan distintos mecanismos políticos para llegar al objetivo de ocupar un cargo, la presidencia, la gobernación, la alcaldía, otros puestos, y se utilizan distintos mecanismos. Nace inicialmente como un mecanismo para este fin, pero en nuestras regiones es utilizado de otras formas. Durante la gestión de Evo Morales existió mucho la aplicación de este mecanismo, que era iniciar procesos penales contra autoridades, opositores o contra quien sea que vaya en contra del gobierno. Y esta campaña política, esta judicialización de la política hace que la justicia se prostituya. No hay que decirlo de otra forma. La justicia se prostituye, se queda al mando de la jurisdicción, y uno de los efectos que tiene esta instrumentalización de la política de forma judicial es que precisamente juega la imparcialidad de los operadores de justicia. ¿Quiénes son los operadores de justicia? Los jueces, los fiscales y consecuentemente la policía, que son quienes ejecutan precisamente estos mandamientos. Entonces tenemos una situación que es muy delicada, una prostitución judicial, del sistema judicial muy fuerte, que llega al servilismo de instrumentos políticos, y esos instrumentos políticos son los que posteriormente sirven para aprender a quien le da la gana, iniciar procesos a quien le da la gana y obedecer la corriente. Y como decimos, esos son uno de los efectos, el compromiso, la imparcialidad que tienen constitucionalmente nuestras autoridades. Y que ahora sale el ministro Iván Lima diciendo, el ministro de Justicia, que se van a iniciar acciones legales contra la juez que liberó al líder de la resistencia Cochala. Y eso es absolutamente abusivo, es absolutamente fuera de la ley, desproporcional, no digno de que una autoridad, finalmente, si le va a iniciar acciones, no me parece digno de que una autoridad vaya de la forma más clara a decir que porque falló de determinada forma se le van a iniciar acciones legales, porque de otra forma ninguna autoridad se va a animar a ser imparcial, porque el día de mañana se va a ver comprometido con ciertos procesos, con una persecución desprendida de este lawfare, que desde mi punto de vista está expandida de un nacimiento embrionario electoral a un tema más grande ahora, de una persecución de ciudadanos, en una situación donde ya no estamos ni siquiera en campaña electoral. Pero esa es la mutación de este lawfare, en donde en un momento ya en donde ya existe un gobierno consolidado, este gobierno utiliza ciertos instrumentos como el judicial para ir tachando objetivos políticos. Desafortunadamente, este uso indebido de recursos judiciales genera
un desprendimiento económico por parte del Estado, una imagen, una estigmatización de terror en la ciudadanía, ya que de esta forma las personas no se animan siquiera a expresarse libremente por el miedo a que se le inicien acciones legales, y desgraciadamente hay que decirlo también, nuestro órgano policial se ha prostituido con el gobierno de turno. Y esta campaña no inició ahora, lo decía, ha iniciado en la época de Morales, ha ocurrido, este lawfare ha ocurrido, se inició procesos contra, recordemos, Leopoldo Fernández, en su momento Carlos Mesa, otros actores políticos, inclusive algunos abogados hemos sido perseguidos por la gestión de Evo Morales, y en la época de Yanine también ocurre. No sé si es que el contagio pudra otras manzanas, pero va ocurriendo así de sucesión a sesión. Y es una práctica que va ocurriendo muy seguidilla a medida que va sucediendo el poder. En ese contexto, ahora vemos nuevamente esta práctica de forma más agresiva, más violenta, más de frente, y es preocupante. Porque tenemos un presidente indiferente a la situación, que ni siquiera se pronuncia la situación, y tenemos ciudadanos que tienen miedo. Tienen miedo y tienen miedo de expresarse, y tienen miedo de tomar acciones legales, tomar situaciones en donde puedan defender sus derechos. Entonces, precisamente este era el primer punto de este primer episodio que quería tocar, para que todos conozcamos la legitimación que existe detrás de estas persecuciones, de dónde viene, qué ocurre, qué implicancias legales tiene, cómo se practica este mecanismo político, porque es una estrategia que ocurre dentro de war rooms. ¿Qué es un war room? Es un lugar, es un espacio donde los políticos se sientan, arman estrategias, definen objetivos políticos y hacen este tipo de actos ilegales que terminan siendo legitimizados. ¿Y cuál es otro mecanismo que tiene el Estado para manipular esta justicia? Es el cuarto poder. Y hace poco yo veía algo extremadamente preocupante, un canal que la verdad no quiero hacer referencia, precisamente por este miedo que todos tenemos, pero que todos sabemos que tiene el colorcito azul, y que es bien antiguo. Antes tenía el símbolo de una estatua que está en Bruselas, en donde ahora este es un mecanismo directo para amedrentar, para generar miedo, para crear inestabilidad en los ciudadanos. A través de este medio de comunicación se reparte inestabilidad. Leí una nota que decía: analistas indican que se planea golpe de Estado por nuevas autoridades, entre ellos Iván Arias, Camacho y otros. Ni dicen qué analista, ni dicen qué está pasando, ni es un tema de generar miedo. Y esa generación de miedo, esta nacimiento del miedo, es precisamente una forma que tiene el gobierno para ejercer esta técnica del lawfare. Y esta técnica del lawfare se genera mediante medios de comunicación, medios de prensa, para generar esta inestabilidad, agravar, generar tensión, y de esa forma contribuir al tema de la persecución política. El objetivo es son varios objetivos: desacreditar, eliminar objetivos políticos, crear un método de guerra no convencional. Dice ahí una frase muy conocida, que la política es la guerra por otros medios. Este es otro medio de la guerra política, y que lleva una careta que ya todos conocemos, y que la ha utilizado también desafortunadamente la señora Áñez, la ha utilizado Morales, desde... En realidad toma fuerza en la gestión de Morales, es utilizada por Áñez y ahora viene utilizándose por Arce. Y esta es la aparente lucha de la corrupción. Con la careta de la corrupción, con la careta de estamos persiguiendo corruptos, a actos ilegales, van eliminando objetivos políticos. Y es una lucha de corrupción imaginaria muchas veces, donde se fabrican los casos, se fabrican los métodos, los mecanismos, y precisamente se tiene este tipo de aprehensiones en donde se puede evidenciar persecución política. Acompañada de esto viene una falla masiva, una campaña masiva de medios de comunicación, como decíamos, y así posteriormente tener lo que está ocurriendo ahora. Seguramente en el transcurso de los días van a ir legitimizándose más mecanismos de coerción. Tenemos actualmente un vacío en el Ministerio Público, que es el principal mecanismo de defensa
para acciones públicas, penales, en Ministerio Público, en donde el fiscal departamental ha renunciado a su puesto. Y es curioso porque yo noto también esta campaña de judicialización política detrás de esta renuncia, puesto que hubo una convocatoria que se cayó en dos oportunidades. Finalmente sale la convocatoria días atrás y curiosamente 5 días después renuncia el fiscal departamental. Vaya a saber si mañana no emiten una resolución de aprehensión contra el fiscal departamental, el doctor Marco Cosío, y vemos un fiscal perseguido, un fiscal que ha hecho lo que tenía que hacer y desgraciadamente por esta corriente política y esta campaña de desprestigio, de denigración, se va a ver perjudicado. Esperemos que no sea así, pero seguramente vamos a ver mayores ejecuciones. Y cuando no pueden perseguirte por actos corruptos, te inician otros procesos y te invitan a ser parte de esta persecución con otros procesos de otra índole. Tenemos, por ejemplo, una persecución reciente que desconozco si es cierto o no, pero que llama la atención al actual alcalde elegido Iván Arias, en donde aparece una denuncia de acoso que, hombre, si es responsable, que responda ante la ley, pero que no politicicen, no hagan política del tema de la aprehensión, del proceso que se va a llevar. Tienes un proceso sujeto al debido proceso, a la redundancia, a la justicia y a la ley. Entonces es preocupante la situación, es algo que alarma evidentemente, pero que no puede dejar de tomarse en cuenta con los efectos legales que conlleva. Finalmente, quiero hacer mención también a los mecanismos que tiene este lawfare, este mecanismo de presión, para precisamente generar este tipo de incertidumbre en las personas. Entonces, lo que es importante destacar es que el día de mañana, quien inicie un acto, quien se vea en la oportunidad de iniciar acciones, de tomar acciones legales dentro del órgano jurisdiccional en contra del gobierno por algún acto abusivo, va a verse perseguido. Y la situación es que en esta aprehensión de Yanine Áñez hay actos abusivos, hay actos de atropello, hay actos en donde no se está considerando la vida. Fue hasta el día viernes que le otorgaron la posibilidad de estar en un centro médico, pero curiosamente la gobernadora de la cárcel entró en una inestabilidad de salud y no pudo firmar la orden inmediatamente, y extremo que hizo que la expresidenta sea retenida pese a que su vida estaba en peligro. Y así este lawfare expandido, que ha nacido de algo muy pequeño y se ha extendido en nuestra región a algo muy grande, va contaminando todo el aparato jurisdiccional. Para aquellos que conocen ya esta figura y probablemente critiquen un poquito el tema de decir, pero esto es exclusivamente para no dar campañas electorales, es criterio mío que este lawfare ha ido mutando, es una figura nueva a tal punto que se ha expandido y actualmente es utilizado por los mecanismos ya establecidos gubernamentales, es decir, los que ya se encuentran en el poder, para precisamente desacreditar y tachar futuros contrincantes que puedan ser y estar dentro de una contienda electoral. Bueno, básicamente eso, amigos. Este programa es basado en los acontecimientos que han ocurrido esta semana, basado en lo que hemos estado viviendo durante este tiempo. Quisiera creer que va a recapacitar el órgano jurisdiccional, el órgano judicial, el poder gubernamental, a efectos de que esta contienda y este modo operativo de tachar objetivos políticos no sea permanente, que se genere una línea de independencia de los poderes, puntualmente el judicial, para que tengamos un sistema en donde los ciudadanos nos sintamos estables, seguros de que el Estado nos protege y que es un órgano destinado a la justicia. Un final dramático, pero no deja de ser un final en el cual crea incertidumbre, evidentemente. Bueno, no se olviden seguirnos. Para ir cerrando un poquito el tema, vamos a estar atentos a sus preguntas, a sus comentarios de Facebook. Estamos en Instagram, pueden seguirnos en hablando_derecho_ en Instagram.
en Facebook Hablando Derecho y bueno, las plataformas seleccionadas que vamos a ir colgándolas en estas páginas, Spotify y otras por donde puedan escuchar el podcast y ver los videos también en YouTube. Denle like, compartan este video, hagamos que todos tomemos un poquito de conciencia de qué está pasando, conozcamos la ley, conozcamos estos fenómenos legales para que mañana nos veamos sorprendidos y sepamos que esto puede ocurrir y puede estar pasando desde hace mucho tiempo y sin que sepamos lo que está ocurriendo, porque desgraciadamente hay una memoria, una amnesia colectiva en donde tenemos una figura, mañana nos olvidamos de la figura y en 3 meses esto de la Janine va a bajar espuma y va a pasar de largo. Entonces, vamos un poquito tomando conciencia de lo que va ocurriendo. Síganos en nuestros canales, me alegra arrancar con este primer episodio y estoy para servirles, para resolver sus consultas. Muchas gracias y bueno, hablemos derecho, hablemos claro. Gracias por seguirnos.